La coccibodinia es una patología muy traicionera porque tenemos un dolor en un lugar muy incómodo, es decir, es el último hueso de la columna vertebral. De hecho, es el último tramo del último hueso de la columna vertebral, por lo cual, cuando tengamos un dolor aquí, va a ser de muy difícil acceso para cualquier tratamiento terapéutico, pero además nos va a complicar para situaciones específicas de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria. En este video les voy a contar por qué se nos puede generar este dolor en el sacrocoxis, llamado coccibodinia, cómo se genera, cuáles son las causas y también cómo identificar los síntomas que nos puede generar para un correcto diagnóstico. Que lo disfruten, comenzamos. El sacrocoxis es el último hueso de la columna vertebral, es decir, de todos los huesos de todas las vértebras, al final tenemos un triangulito que está compuesto por entre 5 y 10 vértebras en cada región. Miren, esperen. Vamos a utilizar la maqueta para poder ejemplificar mejor. Esto es lo que sería la columna lumbar baja. Esto es el sacrocoxis. Como ven, es un triangulito, acá estaría la cola, acá estaría la barriga de una persona y para arriba sigue lo que sería el torso, para que se ubiquen anatómicamente. Entonces, tenemos las bases del sacro y el sacrocoxis. Este hueso está compuesto por unas 10 vértebras fusionadas. En lo que sería la teoría de la evolución, más allá de las creencias de cada uno, esto vendría a ser lo que históricamente, antiguamente correspondería al rabo y funcionan como un todo, es decir, funcionan para alojar todos los órganos viscerales, sobre todo los órganos genitales, porque de este lado están todos los órganos genitales y la vejiga. Incluso este hueso, el sacrocoxis, es muy importante, es prácticamente esencial para cuando una mamá va a tener al bebé, porque es el único momento de la vida de una persona en el cual este hueso tiene movimiento propio de empujar, Lo que sería de pujar para que el bebé salga. Bueno, más allá de todo esto que tiene que ver con la cuestión anatómica, en esta punta, es decir, en esta región final, se insertan muchos músculos, tendones, ligamentos. Tiene que ver con un pivoteo muy importante. Imagínense que este es el centro del cuerpo, es la parte media del cuerpo y, como ven, hay raíces nerviosas. ¿Se dan cuenta ahí? ¿Lo pueden ver? Esto que ven acá es el nervio ciático, que emerge de las últimas vértebras lumbares. Fíjense, esto es tamaño real, Fíjense el tamaño que tiene el nervio ciático, es prácticamente como un dedo meñique. Ahora, estos filetes nerviosos también tienen mucha sensibilidad, obviamente, porque son nervios. Entonces, frente a lo que sería una caída, un golpe, sobre todo de cola, muchas veces estamos caminando o en una pileta, el piso mojado, nos patinamos y golpeamos con la cola contra el piso y se impactan todas estas vértebras, o mejor dicho, este conjunto vertebral fusionado, y acá van a pasar tres cosas. Por un lado se puede luxar, es decir, los últimos huesitos, las últimas partes del coxis, se pueden doblar hacia adentro, se pueden plegar hacia adentro y esto va a generar lo que se llama una luxación del coxis. Esto va a traer mucho dolor crónico. Por otro lado, si nosotros tenemos en la pelvis un desfasaje articular, también producto de un golpe o de una cuestión deportiva, o porque no tenemos una buena postura en la vida diaria, incluso también tiene que ver con los patrones de movimiento. Se puede bloquear la pelvis y va a repercutir en el coxis o en el sacrocoxis. Ahora, en tercer lugar, tiene que ver con las cuestiones mecánicas musculares, es decir, imagínense que el centro del cuerpo, la pelvis, los glúteos, por ejemplo, son grandes y no estoy hablando de cuestiones estéticas. Los glúteos y todos los músculos pelvitrocanterios, es decir, todos los músculos que sostienen la pelvis, son muy potentes porque nos sirven para caminar, para correr, para desplazarnos, nos sirven para muchas actividades de la vida diaria. Y lo peor de todo esto es que cuando queremos reposar, es decir, cuando queremos descansar, ¿qué hacemos? Nos sentamos. ¿Y dónde nos sentamos? Arriba del coxis. Entonces acá es donde empieza la pesadilla, porque uno dice, quiero descansar, quiero sentarme para poder recuperarme y cuando me siento empezamos con los movimientos que yo le digo como si estuviésemos arriba de una moto, Empezamos para un lado, para el otro, no nos terminamos de sentir cómodos, nos paramos, empezamos a dar vueltas.
le tenemos miedo a la silla. La coxigodinia se caracteriza por el dolor al estar sentados o sentadas. Entonces, ¿qué hacemos? Nos compramos esa almohada en forma de dona, que es un aro, donde el coxis queda colgando, es decir, apoyan los isquiones y el coxis queda colgando, entonces no se comprime. Pero ¿hasta cuándo podemos utilizar esto? Es decir, ¿hasta cuándo podemos seguir trabajando sobre la consecuencia y no sobre la causa principal? La coxigodinia tiende a involucionar en la patología, tiende a generar cada vez más dolor, tiende a provocar que empecemos a deprimirnos, porque también empieza a afectar todo lo que tiene que ver, como les decía, con las cuestiones genitourinarias. Es decir, podemos tener problemas para las relaciones sexuales, para la erección, para la evacuación, sobre todo cuando vamos a hacer pis, no tanto cuando vamos a hacer caca, a defecar, porque eso tiene otro tipo de raíces nerviosas, pero muchas veces también es un problema. Por otro lado, muchas veces en cuestiones avanzadas nos empieza a doler cuando caminamos, sentimos que tenemos un bulto, nos asustamos, vamos el hombre va a hacerse ver la próstata, la mujer va a la ginecóloga, todo nos sale normal. Y muchas veces también esto tiene que ver con el posparto. En las mujeres, obviamente, muchas veces con este movimiento que tiene el sacro para empujar, para pujar al bebé, muchas veces el sacro queda mal posicionado, los músculos quedan tirantes, quedan a nivel de cadenas musculares, quedan desfasados y quedan muchas tensiones musculares, miofaciales y articulares, y esto empieza a generar, sin ningún traumatismo previo, un dolor de coxigodinia. Y por último, pero por eso no menos importante, como les digo siempre, ni muchísimo menos, de hecho, es una de las causas más comunes de la coxigodinia, tiene que ver con un, diríamos, problema, un trastorno visceral. ¿Por qué? Como les decía, en la parte anterior del sacro están alojados lo que se llama el piso pélvico o el suelo pélvico, que tiene que ver con el alojamiento del útero en las mujeres, la vejiga, los genitales, todo lo que tiene que ver con la próstata en los varones. Entonces, si nosotros tenemos algún problema visceral, sobre todo lo que tiene que ver con el colon, con los intestinos, incluso también con la digestión, esto nos va a generar muchas tensiones viscerales y que va a empezar a hacer que las tensiones internas, porque no entiendo por qué, no termino de entender por qué no terminamos de integrar, de atendernos o de vernos como seres integrales en el cual toda la región anterior del cuerpo tiene absolutamente que ver con la región posterior y de abajo. Entonces, tenemos que también tener en cuenta el tubo digestivo. Si tenemos algún problema, algún trastorno de la digestión, algún trastorno sobre todo en el tránsito intestinal, a veces mucho, a veces poco, me refiero a constipación o diarrea, todo esto puede afectar a lo que sería el sacrocoxis, y no siempre es por un traumatismo. Les voy a hablar de los tratamientos, porque ¿qué pasa? Los tratamientos son muy incómodos, porque imagínense, acá está lo que sería la cola y acá está el ano. Entonces muchas veces las técnicas para abordar una coxigodinia son muy invasivas porque tenemos que trabajar en zonas muy íntimas. Por eso, en muchas ocasiones nos da vergüenza ir a hacernos tratar por la coxigodinia. De hecho, tengo muchos pacientes que les da vergüenza decir que tienen un dolor sacrocoxigio por la ubicación. Entonces les voy a armar un video de cuáles pueden ser los tratamientos para que lo puedan empezar a entender y eventualmente también para que sepan cuál es el tratamiento que tienen que llevar a cabo, dejando de lado un poquitito la parte de pudor. Nos vemos la próxima, que estén muy bien, chau.